La clase se está iniciando a grabar para aquellas personas que no pudieron conectarse en la tarde del día de hoy para que puedan ver esta grabación y puedan tener en cuenta los temas que vamos a repasar, los pueden revisar y si tienen dudas o preguntas me las hagan directamente a través de un mensaje y con gusto se las resolveré. Muchas gracias a las personas que están conectadas y entonces iniciamos. ¿Listo? Profe, he ¿Alguien? levantado la mano. Ay, sí, disculpa que no lo vi, tranquilo. No, no tienen que levantar la mano, si quieren me interrumpen. No, no le vi la mano levantando, disculpe. Dígame. Profesor, es para pedirle el favor que necesito como de urgencia. Me tuve que venir a la casa para asistir a clase. Sí, Estaba por el celular, entonces me voy a cambiar de equipo para asistir a la clase por el computador para que por favor me dé ingreso nuevamente ahorita. sí, claro, yo les voy dando ingreso a las personas que me lo van solicitando. Voy a Bueno, estar ahí muchas gracias. pendiente. No, con Gracias. gusto. Bueno, listo. ¿Alguien más quiere decir algo antes de iniciar? Listo. Entonces vamos a iniciar con, bueno, para el día de hoy vamos a ver unas presentaciones de conceptos básicos que son muy importantes pues, para iniciar con esta materia. Lo ideal es que vamos a revisar estos conceptos básicos para que luego ya cuando desarrollemos los talleres, cuando desarrollemos las actividades, fluyan de una mejor manera y todo nos salga mucho más sencillo, más fluido. ¿Listo? Les pido el favor que si tienen dudas, preguntas, cualquier comentario, por favor, me interrumpen, porque a veces cuando estoy presentando no veo que se levante la mano. Entonces, pues para que no piensen que de pronto no los estoy teniendo en cuenta. Gracias. Vamos a iniciar la clase del día de hoy hablando de qué es un agronegocio. O sea, que hay una definición básica, pues que básicamente nos habla de pues, que es una actividad económica asociada a la producción de insumos y bienes destinados a la producción agrícola. ¿Sí? Es una definición muy básica. Pero antes de hablar de más de agronegocios, yo quiero preguntarles si, si alguno de ustedes tiene presente el, el concepto de qué es oferta y qué es demanda. Alguien que de pronto me pueda ayudar con esos dos conceptos antes de seguir hablando del tema de agronegocios, que me parece que todo va de la mano. Profe, pues yo creería que la demanda es la necesidad de un producto o un servicio en el mercado y la oferta es como tal las cantidades disponibles que el productor como tal ofrece ante los mercados. Súper, está súper esa definición. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Kelly Joana. Kelly, súper esa definición. Sí, claro, es eso. Es lo que acabas de decir. Y es importante con esa definición que nos acabas de dar, recordar que entonces la oferta y demanda siempre ha existido en la sociedad, siempre ha estado presente en las actividades del ser humano, desde los tiempos históricos cuando no existía una moneda física para la venta y compra de productos, sino se hacía a través del trueque, ¿sí? Es importante resaltar que en la actualidad se habla de oferta y demanda, está muy asociado con la satisfacción de una necesidad, como le decía la compañera. Nosotros tenemos la necesidad de comer, compramos alimentos, tenemos la necesidad de obtener, digamos, el servicio de Internet. Entonces, contratamos una compañía telefónica que nos preste el servicio de Internet. Nos gusta escuchar música, tenerla disponible, entonces adquirimos un servicio de
streaming en línea. Queremos comprar ropa, necesitamos vestirnos cuando hace calor, cuando hace frío, entonces compramos diferentes tipos de ropa de acuerdo con las temporadas del año. Entonces, de acuerdo con la necesidad, se han venido desarrollando una serie de bienes y servicios que satisfacen esas necesidades. Pero es importante, chicos, caer en la cuenta que no solamente la economía o los negocios o los agronegocios nacen por la satisfacción de necesidades, sino también ahí existe la posibilidad de la creación de necesidades y con base en esa creación, pues se puede vender un servicio o se puede vender un producto. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando salió el iPod, para aquellas personas que de pronto tienen más o menos 30 años, 35 años, ese producto antes no existía. Un elemento físico en el cual una persona podría llevar más de 5.000 canciones, no existía. Antes existía el compact disc o existía eh, donde uno colocaba el cassette y entonces se colocaba sus audífonos, pero pues le podía dar la vuelta. El cassette tenía máximo, no sé, 20 canciones o el CD tenía 15 canciones. Pero cuando Steve Jobs creó el iPod, generó la necesidad, porque ese producto no existía, la necesidad no existía, entonces generó la necesidad de que la gente pudiera llevar su música a todas partes, en grandes cantidades, y entonces al crear esa necesidad, la gente comenzó a comprar masivamente este producto. Entonces, en la actualidad se habla ahora cuando se habla de los negocios, de crear necesidades. Cuando las personas crean necesidades, se vuelve un producto novedoso, se vuelve un producto que rápidamente gana valor, se generan grandes requerimientos, o sea, la oferta es muy alta, la demanda es muy alta y la oferta es poca porque una sola persona los produce, entonces las ganancias son muy altas, o se siguen hablando de negocios convencionales cuando satisfacemos una necesidad básica como es la de la alimentación. Entonces, en ese término, o pensando en esa creación de necesidades, es importante, chicos, que ustedes revisen dentro de sus proyectos productivos si su producto o su proceso industrial crea necesidades o sencillamente satisface necesidades que ya existen en el mercado. Cuando se satisfacen necesidades que ya existen en el mercado, pues uno va a tener competencia. Es decir, si yo tengo mi unidad productiva y en mi unidad productiva siembro café, pues hay muchos vecinos que hacen exactamente lo mismo. Entonces, ellos serían mis competidores. Pero por el contrario, cuando yo siembro un producto como el mangostino o otro frutal que no es muy, que digamos la oferta en Colombia no es muy alta, entonces digamos que la cantidad de competidores es poca, entonces digamos que ahí estaría casi que creando una necesidad cuando las personas compran ese producto y es muy difícil conseguirlo. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta ese concepto de creación de necesidades o de satisfacción de necesidades ya existentes y ojalá pudieran, si su negocio es de satisfacción de una necesidad que ya, que ya está presente en el mercado, pudieran darle un valor agregado, hacerle algo adicional que les permita ser diferenciados de su competencia o de las personas pues, que pueden hacer algo muy parecido a ustedes. A hacerle algo en términos de empaque, darle algún tratamiento para que el producto sea más duradero, etcétera, 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 con el objetivo de diferenciarse del resto de agronegocios que pueden girar en torno, por ejemplo, al cacao, al café, al tema pecuario, etcétera, 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 para comenzar a construir una marca, comenzar a construir un reconocimiento, ¿listo? A raíz de la diferenciación, ¿listo? Por favor, si tienen dudas, preguntas, me van contando. Gracias. ¿Cuáles son las premisas o qué buscan específicamente los agronegocios? Lo primero que buscan es
la experiencia a través del fomento de proyectos productivos, ¿sí? Hace unos días escuchaba que los agronegocios a veces van en contravía de la cultura campesina tradicional. Y es que en la cultura campesina tradicional, pues sencillamente se cultivaba, se producía con el objetivo de satisfacer las necesidades de mi familia y pues naturalmente generar algunos excedentes de producción pues, para tener algunos rendimientos. Pero ahora se hablan de agronegocios es en términos de satisfacer las necesidades ya no solamente de mi familia, sino satisfacer las necesidades de una comunidad, de un municipio, de un país, y ojalá tener altos excedentes de producción y con esos excedentes poder exportar productos hacia afuera del país. Entonces, ya no se ve un negocio tan pequeño, sino es un negocio mucho más grande, donde se intentan que los rendimientos por hectárea sean mayores. Esto a través pues, de mejores prácticas de campo, de mejores semillas, utilización de mejores sistemas de riego, etcétera, 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 para aumentar, como les digo, la cantidad producida. Otra premisa es naturalmente la reducción del desempleo, reducción de la pobreza y naturalmente todo lo consecuente con ello. El campo es una de las partes del sector agrario en Colombia y específicamente las personas que viven en el campo. Se ha evidenciado que cada vez la población disminuye más y las brechas económicas entre las personas que viven en la ciudad y las personas del campo, por lo general, están aumentando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agronegocios, cuando hablamos de aumentar esos rendimientos, de hacer sistemas productivos más eficientes, lo que de manera indirecta, lo que se está generando es una reducción de esa pobreza que existe en el campo y un mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas. Naturalmente, no sé si ustedes han dado cuenta, pero cuando uno comienza a hacer actividades productivas en su finca, en su unidad, comienza a mejorar su entorno, su familia, los vecinos, eso genera desarrollo y ese desarrollo pues disminuye naturalmente pues, las diferencias económicas entre las personas. Naturalmente, para que exista un desarrollo del campo, no solamente es necesario que nosotros tengamos todo el impulso, tengamos todo el empeño, la buena energía, estemos capacitados, sino que también hay que tener políticas naturalmente de las entidades del Estado que permitan que ese desarrollo fluya de una forma más rápida y que esas políticas permitan que los agricultores accedan a unas mejores condiciones económicas y que permitan que las regiones como tal se disminuya la pobreza. ¿Qué significa esto? Pues que hay que tener inversión social. O sea, nosotros naturalmente podemos tener nuestra unidad productiva, hacer las cosas muy bien, pero si en el municipio o en el departamento en donde la tenemos nuestra unidad no existen vías de acceso adecuadas, no existen el acceso a hospitales, colegios, etcétera, 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 de servicios básicos indispensables para el desarrollo humano, pues es difícil que yo solo con mi unidad productiva pueda lograr que se desarrolle la economía de mi región. Es por eso importante también destacar que estos desarrollos de los agronegocios van de la mano con políticas nacionales y políticas de Estado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pues, profe, no una pregunta, sino, ya que usted mencionaba lo de, digamos, la población del campo, no sé si usted escuchó hace unos días dos artículos que sacó la FAO, eh, Sí, que señor. les, sí, que les tocó salir a desmentir porque sacaron, en uno de ellos decían que la población se iba a reducir, creo que en un 10 o un 20% en Colombia, o sea, sacaron un estudio en Colombia, para el 2030, digamos que la población en el campo se iba a reducir a un 10, un 15% de toda la población del país.
Sí, debido a señor. que las personas que están trabajando en el campo ya tienen edades que oscilan entre los 40, 50 a 60 años, más o menos, según lo que Ujú. alcancé a ver. Y también que este año, o el siguiente, que Colombia iba a pasar por una especie de hambruna, por una Sí, especie exacto. Una crisis de, alimentaria, sí. de crisis alimentaria. Digamos Sí, que eso señor. me pareció muy curioso que lo sacaran, digamos, y a los 2 días o al día siguiente, digamos que la FAO tuvo que desmentir eso, que le habían calculado mal, que yo no sé qué más. Digamos, y es una realidad, digamos que ahorita nos dimos cuenta con lo de la papa. La papa, ¿por qué está Exacto. tan cara? Porque la gente ya dejó de producirla. O sea, dejó porque no les daba y demás. Por ejemplo, ahorita también Colombia creo que, no sé si hoy escuché que Colombia importa maíz de Ucrania y Ujú. Trigo productos también. químicos. Entonces, Sí, donde uno da cuenta de cómo Colombia, siendo un país tan rico en biodiversidad, en suelos, tenga que depender de un país que queda tan lejos. claro. Y tiene usted toda la razón. Cuando saca eso la FAO, creo yo que algunos datos estaban desacertados, pero hay otros que sí eran ciertos, como lo que usted dice de la papa. El año pasado veíamos la noticia que la gente regalaba casi la papa, que decían que las vendían o sea, en la sabana cundiboyacense, en las vías, que se pudría la papa en las fincas, y la gente, como usted dice, dejó de sembrar papa el año pasado y ahora tenemos una escasez. Es decir, que como no hay una política de Estado seria respecto de los productos, de la cantidad de los productos que realmente se consumen y no hay una regulación respecto de eso, pues pasa eso, que sencillamente por un efecto del año pasado, ahora tenemos una escasez de papa y ahora por una guerra en un país lejano, como le digo usted que es Ucrania, tenemos déficit de trigo, de maíz y adicionalmente de algunos productos agroquímicos, de algunos fertilizantes, específicamente los que tienen que ver con la urea. Entonces, es ahí donde les indico que las políticas estatales tienen que ir de la mano con el desarrollo del campo, porque si no van de la mano, pues pasa lo que está sucediendo. ¿Sí? El país va en un sentido y vemos que estamos cortos en algunos insumos agrícolas, en algunos productos, y por la falta de planificación estatal, pues nos vemos abocados ahora al alza de los precios y a tener que pagar todo mucho más caro. ¿Alguien levantó la mano? Yo tenía levantada la mano, Sí, profe. señor. Respecto a lo que el compañero decía de lo de la emergencia alimentaria, ellos no salieron a desmentirlo, ellos no salieron a retractarse ni nada. El estudio está y pues sí va a pasar porque nosotros importamos prácticamente todo lo que nos comemos. Si usted va al de uno, va al justo y bueno, casi todo lo que usted está comprando en el de uno y el justo y bueno es importado. Si usted tiene una finca, como la gran mayoría de los compañeros, y tiene que comprar insumos para su finca, se van a dar cuenta que la gran mayoría de los insumos que ustedes están comprando son importados, ¿sí? Entonces, el dólar, pues gracias a Dios ayer bajó y ya está a 3.800, pero el dólar lleva casi 6 meses en los 3.800 a 4.000 pesos, ¿sí? Entonces, la emergencia alimentaria no es porque no tengamos comida, sino porque el gobierno ha manejado tan mal todo que vamos a tener escasez porque la gente no va a tener plata para producir. No es porque no tengamos alimentos, sino porque la gente se va a quedar sin dinero para comprar los fertilizantes, para comprar los insumos para sus fincas y por eso es que va a haber una emergencia alimentaria. Entonces, por ejemplo, de Ucrania nosotros importamos toda la urea, nosotros importamos casi el 70% de la urea que utiliza el país, la importamos de Ucrania. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, esto es lo grave y por eso es que va a haber una emergencia alimentaria. Ese era mi comentario, profe. Claro, súper, gracias. Gracias por el comentario. Y por eso es que es importante cuando, lo que les digo, trabajar de la mano. Y lastimosamente, el gobierno nacional en algunos sectores no trabaja de la mano con los productores. ¿Sí? Como que el gobierno toma unas decisiones y los productores van hacia otro destino y eso genera
este tipo de situaciones, o sea, ese tipo de contradicciones que nos llevan, lo repito, a que las personas de menos recursos, a que las personas de la clase media tengan que sufrir pues este tipo de sobrecostos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, buena tarde o buena Bueno, noche ya. buenas noches. Pues con respecto a todo este tema, yo le decía a mi hermano, mi hermano tiene 15 años, yo le decía, bueno, ¿y usted qué? ¿Tiene algún proyecto productivo que quiera hacer en la finca? ¿Qué piensa hacer? Me dijo, no, ¿para qué? Campo no da. O sea, la juventud quiere emigrar. Y le decía yo, venga, su colegio, usted estudia en un pueblo, su colegio, ¿qué especialidad lleva? Agrario, o sea, ¿en qué está enfocado? Dijo, no, yo ni sé qué es lo que el colegio está enfocado. O sea, ni siquiera antiguamente yo me acuerdo cuando habían las concentraciones y todo eso de los colegios, que lo de los pueblos eran colegios que salían con conocimientos agrícolas. Ahorita ya ni los pelados saben ni a qué van a estudiar. O sea, el campo realmente en Colombia me gusta, me encanta, pero es como lo peor. De las mismas políticas agrarias que hemos tenido, es lo que le hacen a uno sentir. Entonces es como la peor profesión, es lo más bajo, y siendo que en otros países, o sea, el campo es supremamente ayudado. Entonces yo creo que esto rechina, pero prácticamente es lo que se está viviendo. La juventud no quiere invertirle al campo. Sí, lastimosamente, ser campesino en Colombia no es un orgullo y los jóvenes que están en el campo no se sienten orgullosos de que su papá sea posiblemente agricultor, no es todo, no estoy diciendo las generalidades, pero muchos jóvenes del campo quieren terminar su colegio, quieren terminar su escuela, quieren irse a la gran ciudad, porque, pues no sé, ven que en la ciudad de pronto hay una mayor posibilidad de progresar, de aumentar sus recursos, como dice vulgarmente, echar hacia adelante. Y en el campo, lastimosamente, porque las políticas van en contravía de eso, se ve lo que decía el compañero hace un momento, que la población posiblemente se va a reducir teniendo en consideración que eh, la edad de los agricultores cada vez es mayor y cada vez hay menos gente joven en el campo, entonces la población tiende a ser más pequeña. Naturalmente espero que los próximos senadores, presidentes, representantes a la Cámara impulsen el campo hacia el sentido correcto, hacia el sentido de que el agricultor es una persona que lleva los alimentos a la mesa de los colombianos y es una de las profesiones de mayor respeto en el nivel mundial, como le decía el compañero, lastimosamente aquí en Colombia eso no sucede igual, tristemente. Profe, esto qué pena. A mí, en mi experiencia, me ha enseñado que trabajar con las cosas o los productos que nos ofrece el mercado es trabajar a pérdida. Yo he sido porcicultor durante 8 años y pues me he bandeado, he hecho mi propio alimento, he trabajado con aguamasas, con desperdicios, he trabajado con muchísimas materias primas. Entonces yo creo que, bueno, la experiencia que yo adquirí en eso, yo la pienso aplicar, y si sé que si la aplicamos, buscamos la facilidad de no depender de afuera, sino de que tener unos cultivos sanos, sin tanto agroquímico, sin tanta cosa de afuera, sino que, por ejemplo, si el abono, tener una vaca, un marrano, y de ahí se saca para abonar, que es lo mejor, unos cabros, que el abono es altísimo en nitrógeno, que para la tierra es espectacular. O sea, si trabajamos de esa forma, ahorramos, tenemos más ingresos, y yo sé que seremos prósperos en el campo, con inteligencia y sin depender de los demás. Y eso es Claro, lo que debemos de apuntar nosotros. Obvio, necesitamos de una u otra forma, pero si empezamos a trabajar nosotros con las cosas que se trabajaba antes, que sí se podía, yo creo que logramos tener, por decirlo así, de más, o sea, lo que todos buscamos, tener plata algún día.
Claro, y es que mira que a nivel mundial, cuando tú vas a exportar, y yo no sé si el compañero que nos hablaba la vez pasada, que tiene una de Limón Tahití, para exportar necesitas tener unas certificaciones. Y una de esas certificaciones es el tema eh, de las buenas prácticas agrícolas, y dentro de esas buenas prácticas agrícolas está la reducción del uso de agroquímicos y el paso a abonos verdes, ¿sí? Como el que tú decías, utilizar el estiércol del ganado, como lo hacían nuestros abuelos, y eso es lo que está haciendo o lo que hacen los países desarrollados. Si tú llevas la fruta y eso tiene rastros, trazas de gran cantidad de agroquímicos, no te compran el producto. Por el contrario, si es un producto orgánico, elaborado con los excedentes, con lo que se reutiliza en la finca, naturalmente es un producto de mejor salida para el mercado de exportación. Entonces, lo que nos está diciendo eso, lo que nos está llevando es que debemos hacer las cosas de una forma más amigable, y nos lleva a pensar que como lo hacían nuestros abuelos era una mejor forma de hacerlo sin depender, como tú dices, de esa gran cantidad de agroquímicos, de esa gran cantidad de fertilizantes químicos, que sí, son importantes, pero se pueden suplir con otras cosas, y eso es lo que debemos, para allá es donde debemos apuntar, para allá es donde debemos pensar que debemos ir día tras día. La, aquí hay unos datos que me parecen importantes tenerlos en cuenta, y hablan de desafíos inmediatos, y es que se dice que la población que depende de la agricultura, más o menos en 25 países, su sustento diario depende naturalmente del 52% de la agricultura, el 35% de remesas extranjeras y el 13% de actividades no agrícolas. Es importante destacar, pero un momento que se me apaga este computador. El tema ese de las remesas extranjeras, me parece a mí increíble que ocupe ahora el 35% de los ingresos de una familia agricultora, o de pronto de una familia en la ciudad. Y es que muchas de las personas, muchos de los compatriotas han tenido que salir del país y ahora trabajan en el exterior, y casi que mantienen el 50% de los gastos de una familia en Colombia o en Latinoamérica. Eso nos lleva a pensar que la mano de obra productiva del país pues está llena, y lastimosamente ese porcentaje de las remesas cada vez está subiendo más, lo que nos lleva a pensar que ya no somos tan productivos como antes, y debemos volver a mejorar esa productividad y dejar de depender de cosas externas, como por ejemplo el dinero que ingresa de afuera, porque eso lo que dice es que Colombia cada vez es menos autosuficiente, cada vez necesita más de afuera de lo que puede producir adentro. Esto es un poquito lo que estábamos hablando hace un rato, y es el tema de la paradoja del sector rural. Se reconoce verbalmente su importancia, todo el mundo dice que el campo es muy importante, pero realmente en la práctica no se ve, o sea, las políticas agrarias no se ven, y es donde debemos pensar que si las políticas no están dadas, nosotros tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar sentados esperando que las políticas sean favorables a nosotros, no. Tenemos que utilizar el conocimiento que estamos recibiendo, la experiencia que tenemos, y salir hacia adelante de un modo u otro. El desafío, naturalmente tenemos desafíos, que es revalorar todo lo que somos, todo lo que es el campo, aplicar un nuevo enfoque integral de la agricultura, la alimentación, dar un buen uso a los recursos naturales, no solamente pensar en que en nuestro proyecto de agronegocio, en nuestro proyecto económico, lo importante es pues que yo use el agua, el vecino mirará cómo la usa, o que si yo aplico un agroquímico y luego boto el agua, pues yo no sé dónde va a parar eso. Entonces pensar también en el otro, en los recursos naturales, en conservar los recursos, e intentar reforestar nuestros bosques para intentar preservar que eso es lo más importante, la biodiversidad, los recursos naturales. Si tenemos agua, si tenemos buen suelo,
si intentamos disminuir los efectos del cambio climático, chicos, vamos a tener la oportunidad de seguir sembrando hacia el futuro. Si lastimosamente no cuidamos el campo, los bosques, el agua, no intentamos contribuir a que se detenga un poco el cambio climático, lastimosamente cada vez van a ser más fuertes los veranos, van a ser más fuertes los inviernos, y esto nos va a llevar a que cada vez va a ser más difícil sembrar o alimentar un animal y ese tipo de cosas. Esta frase pues está resaltada y creo que es muy importante tener presente que la agricultura influye en la tranquilidad y la paz social. Naturalmente, pues recordamos que Colombia siempre lastimosamente ha tenido problemas de violencia y problemas de violencia debido a las desigualdades que nacieron en el año 1950 con la creación de las FARC en el departamento del Tolima, porque precisamente los campesinos estaban cansados de la desigualdad entre los gobernantes y las personas pues de las clases bajas, y se cansaron de pedir y pedir y que no les entregaran, que no les pararan bolas, como se dice vulgarmente. Entonces es importante tener en cuenta de que si en una zona no hay inversión social, no hay desarrollo, no hay generación de empleo, pues naturalmente eso genera un descontento grandísimo que lleva a las personas a veces a tomar malas decisiones o a irse por caminos pues que no son los, los más recomendables. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra un poquito como los retos de la innovación del campo, y hablamos de dos cositas. Primero, tenemos la parte tradicional, ¿sí? Y esa parte tradicional es importante llevarla hacia dos frentes o hacia dos direcciones. Primero, los retos nuevos que nos hablan de que ya no solamente vendamos los productos sin hacer, así como los tomamos del árbol, venderlos inmediatamente, sino que ya les podemos hacer un procesamiento en nuestra finca. Les podemos, lo que les decía yo, darles un valor agregado. Que nosotros de pronto, si tenemos la facilidad del uso de redes sociales, si podemos tener la facilidad de asociarnos con otros productores, podemos hacer un mercadeo eliminando la etapa del intermediario y aumentando los márgenes de ganancia. Si somos juiciosos en nuestra actividad productiva, podemos mejorar la calidad de los productos y finalmente terminar en mejorar la inocuidad de los productos, para que sean productos más seguros para el consumo humano, productos más provechosos para la alimentación. Naturalmente también hay unos retos de la mano de estos retos de aumentar la productividad, de aumentar la eficiencia en los cultivos, de aumentar la cantidad de ganancias, y es los retos ambientales, lo que les hablaba hace un momento. Hacer un aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, un aprovechamiento pensado, un aprovechamiento juicioso de los recursos, en lo posible devolver algo a la naturaleza a través de la reforestación, a través de pronto de la colocación de nuevos sistemas como por ejemplo abejas para la reforestación sin la necesidad de extracción de miel o extracción de polen, sino sencillamente colocar pequeñas colmenas para que ayuden a la reforestación. Eso he visto en muchas granjas, me parece excelente esas actividades. Y adicionalmente apoyar al desarrollo de la sociedad. Como lo indica aquí, pues a través del desarrollo de una cuenca hidrográfica que no solamente habla de hidro como agua, sino también de toda una comunidad. Eso me parece supremamente importante. Aquí ya comenzamos a ver, esta es la principal pregunta: ¿qué hacer para aumentar su competitividad, rentabilidad, sostenibilidad y equidad? Realmente, pues cuando nos metemos a un negocio, a un proyecto, siempre pensamos o soñamos con ganar dinero. Pero pues para ese ganar dinero hay formas de hacerlo. Y pues siempre la idea es hacerlo sin hacer daño a nadie, sin hacer daño a la naturaleza, por el contrario, protegiendo al máximo posible los recursos naturales.
tenemos unos factores limitantes de los sistemas productivos. Uno de ellos pues, es la comercialización. No es fácil acceder a los mercados, no es fácil extraer los productos de la finca y llevarlos a un lugar donde nos paguen el valor correcto por el producto, ¿sí? Como que a veces esos temas de intermediación, esos temas de llegar a las grandes cadenas de comercialización es un poco difícil y a veces es posible que perdamos dinero, tiempo, esfuerzos algunas veces mientras vamos adquiriendo experiencia y nos damos a conocer. Naturalmente también existen limitantes respecto del crédito y el financiamiento, teniendo en consideración pues que como lo vemos, a veces los créditos y el financiamiento no es fácil acceder a ellos. Hay que tener una vida crediticia, hay que tener una estructura muy bien montada, o a veces estamos dentro de un sistema que es corrupto, que ustedes lo conocen, que ha pasado, y que lastimosamente le entregan los créditos a las personas que menos lo necesitan, a las personas que tienen grandes extensiones, las personas que tienen grandes capitales, son las personas que les entregan los grandes créditos, y a los pequeños agricultores les ponen muchas barreras, entonces eso es una limitante importante. La organización de los productores, claro que es una limitante, porque para acceder a los mercados hay que acceder con unos volúmenes importantes de producto y sobre todo volúmenes importantes en el tiempo. Pueda que mi producto yo pueda sacar un volumen importante, pero en un mes determinado del año, y no pueda asegurar a la persona que me está comprando el producto que dicho volumen se lo voy a poder sostener en el año. Entonces, esa persona se ve abocada a adquirir ese producto con otra persona y entonces me desplaza a mí el mercado. Pero si nos asociamos con distintas personas, podemos tal vez garantizar a un comprador que durante el año le vamos a poder entregar X cantidad de producto y así pues tener una compra sostenida en el año. Naturalmente, cuando se habla de ventas, pues se requiere toda una infraestructura. No solamente es una infraestructura física, como puede ser carreteras, puentes, sino también se requiere una infraestructura, como se ve en la actualidad, una infraestructura tecnológica. Cada vez más se usan las plataformas digitales, redes sociales, bancarización electrónica, y eso es muy importante que llegue al campo, que los campesinos puedan tener acceso al Internet, a todas las plataformas, a todos los beneficios que tenga esto, para que les permita una reducción significativa de cosas burocráticas, etcétera, 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 que les hace perder tiempo, ¿sí? En comparación con otros. Naturalmente, también nos hace falta un poco de asistencia técnica. Antiguamente, pues en las alcaldías existía personas que le brindaban asistencia técnica perdón, de manera continua a los agricultores, pero por temas de costos, de presupuestos en gobernaciones y alcaldías, muchos de estos cargos han sido eliminados y hay lugares en el país en donde los agricultores están solos, donde no llega la transferencia de tecnología, donde se siguen haciendo las cosas como se hacían hace 30 años y no hay un acompañamiento. Entonces es importante, esta es una política de Estado, donde la asistencia técnica aumente, en donde se pueda brindar mayor capacitación a las personas del campo, en donde no se tenga que obligar a que las personas del campo se desplacen a las grandes ciudades a capacitarse, sino por el contrario, que los capacitadores vayan hacia el campo, vayan hacia las veredas, vayan hacia los municipios y permitan que la gente se desplace menos y obtengan una capacitación cada vez mejor. Naturalmente la tecnología. Hoy escuchaba yo en las noticias que comparaban, ya te doy la mano, ya te doy el uso de la palabra, que comparaban la producción de Colombia de maíz con la producción de Estados Unidos de maíz por hectárea, y pues decían que nosotros no producimos ni la tercera parte de lo que ellos producen por hectárea. Naturalmente lo que desconocía el periodista es que la tecnología con que Estados Unidos
produce su maíz, las variedades de la semilla, el tema de la maquinaria agrícola, el tema del conocimiento, del riego, de todo esto, hace que ellos tengan mejores producciones que nosotros. Y lo mismo, o sea, para que la tecnología llegue al campo, es muy importante que el gobierno nacional apoye en esta parte. Sí, Kelly, por favor. Profe, en relación a la asistencia técnica, actualmente se está manejando con programas como tal, por ejemplo, Agrademi. Es un programa en el cual a través de convenios con el gobierno se hizo con el propósito de transmitir aprendizaje virtual a los productores. Entonces, prácticamente es como una guía, una metodología. Le venden un paquete en el cual se pueda capacitar desde pequeñas a grandes labores agrícolas o pecuarias. Pues digamos que en mi caso, o sea, desde mi punto de vista, mi opinión, es que no lo veo tan viable. Primero porque en el campo no, o sea, todo no queda en un papel. Uno para poder aprender realmente tiene que eh, hacerlo, aplicarlo, no hacer lo mismo que alguien me enseñe virtual todos los días, yo escribir el paso a paso, que alguien realmente vaya, preste una asistencia técnica en el punto y me haga un acompañamiento. Entonces, pienso que ahí el gobierno pues está mal, sí, está mal administrado en esa área y que por eso hay muchas falencias desde el punto de vista de producción. Claro, tienes la razón. O sea, a mí también me parece perfecto que al campo hay que llevar la tecnología, que la virtualidad permite pues, reducir barreras, acortar distancias, pero lo que pasa es que, como tú dices, las actividades, hay algunas actividades que es necesaria una parte práctica, para que en esa parte práctica se resuelvan muchas dudas respecto de cómo se llevan a cabo ciertos procedimientos. Eh, Cuando yo me gradué de la universidad como ingeniero agrícola, hice mis primeras actividades en el campo, yo me sentía como si, la verdad, o sea, mi profesor fuera el agricultor y yo fuera la primera vez que veía un tractor y cosas de ese estilo, pese a que tuve muchas prácticas de esas en el campo. Y es porque ellos pues, llevan trabajando tanto tiempo en esas actividades del campo que es muy difícil sin uno tener una experiencia previa importante, enseñarles o cambiarles sus rutinas diarias, ¿sí? Naturalmente, cuando aquí se habla de tecnología, esa tecnología a veces va en contravía de lo que ellos han hecho toda su vida para cambiarles el chip y demostrarles que hay otras formas de hacerlo. Ellos para que acepten esos cambios tienen que verlo a través de resultados, y son resultados positivos, y los resultados toman tiempo, y toman dedicación, y toman, como tú dices, prácticas en el campo directamente. Entonces, para eso hay que tener dedicación. Lastimosamente, cuando se les brinda solamente instrucción virtual o a través de cartillas o visitas cada 3 meses, cada 6 meses, porque pues contratan un solo profesional y le dan 50, 60 agricultores para que le haga asistencia técnica, pues es muy difícil hacerlo día tras día. Y entonces pues se vuelve un poco complicado. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, aquí hablando de la parte tecnológica, nos dice que se requiere innovación, no solo en la tecnología, sino también en comercialización, mercadeo, financiamiento, crédito, infraestructura, es decir, la tecnología no solamente sirve para cortar distancias, sino también para que sea más fácil de pronto acceder a un crédito, que una persona que esté en una finca no tenga que ir hasta el banco del municipio que queda 2, 3 horas de camino por una carretera destapada, sino que si tiene la posibilidad de acceso, él pueda solicitar un crédito en línea directamente sin que le pongan tantas
tantas trabas como pasa ahora, ¿sí? Comercialización, que ojalá la persona pudiera conectarse directamente con su comprador en la ciudad principal y le pudiera enviar los productos sin la necesidad de que hubieran tantos intermediarios que se llevan la mayor parte de las ganancias. Cuando se hablan de agronegocios, siempre la gente asocia eso a la palabra innovación, a la palabra emprendimiento, a la palabra prosperidad, ¿sí? Pero es importante recordar, chicos, que tras del emprendimiento, tras de la innovación, tras de la prosperidad, hay mucho, pero mucho de cada uno de ustedes en términos de trabajo. O sea, uno no puede esperar que todas esas cosas buenas lleguen si no hacemos las cosas con muchas ganas, con mucha fuerza y sobre todo con mucha paciencia y proyectándonos hacia el futuro, porque pues estos negocios son muy buenos pero toman su tiempo y eso es importante pues, que ustedes lo tengan en cuenta. Pues que no es una lucha de un día, es una lucha ardua de varios días y que toma tiempo, porque las cosas se ven. Hablando de eso de que toma tiempo, es cuando hablamos pues, de un mejoramiento continuo, de que las cosas no pasan de repente, de que es un proceso que va poco a poco evolucionando, que las cosas van pasando eh, paulatinamente, pero en la medida en que lo vayamos haciendo de un mejor modo, pues los resultados se van yendo más rápido. ¿Y cómo se van yendo más rápido? Pues si podemos mejorar la parte de la comercialización, si podemos buscar mejores mercados, si podemos acceder a la tecnología, no solamente para la comercialización, para el desarrollo del cultivo, para la búsqueda de créditos, para la búsqueda de nuevos clientes, para la búsqueda de nuevos proveedores, si yo compro semilla o no sé, etcétera, 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 sino también para llevar a cabo esto que me parece supremamente importante y que lo voy a estar resaltando durante todo el semestre, y es que manejemos la información. Un negocio en el cual uno tenga datos de entrada y de salida, datos de entrada me refiero, por ejemplo, los gastos, los costos, cuánto vendí mi cosecha, cuánto me costó producirla, ¿sí? Es un negocio pues, que es muy difícil que pueda prosperar, porque si uno no tiene, no tiene ese flujo de información respecto de lo que está haciendo con su negocio, pues finalmente no puede tomar decisiones. Y es importantísimo esta parte de los registros. Cuando las personas o los proyectos se quieren certificar por buenas prácticas agrícolas, eh, por la parte de manejo agroambiental, entre otros, los registros de las actividades diarias que llevamos en la finca, de los procesos que llevamos en nuestras unidades productivas son muy importantes y hacen parte de todo el sistema de calidad que tenemos que desarrollar para poder certificarnos. En una de las clases presenciales vamos a vamos a revisar esta parte de registros, vamos a hablar un poco de ellos y vamos a intentar hacer una práctica, un ejercicio en donde ustedes creen por lo menos un formato de registro que les permita a ustedes controlar alguna parte de su proceso productivo. El que ustedes creen que es más importante, vamos a hacer un ejemplo de eso, con el objetivo de que ustedes se den cuenta de que registrar información y posteriormente procesarla les va a permitir tener mayor control del negocio. Sí, Kelly, ¿quieres decir algo? Profe, yo tengo una pregunta. Pues ya que toca el tema del registro, de certificación, como las prácticas agrícolas, eh, ¿qué porcentaje de valor agregado le da esa certificación de manejo agroambiental, certificaciones que involucren que el producto es 100%, digamos, amigable, contribuye con el medio ambiente o que tenga las BPA? ¿Qué porcentaje le puedo yo dar de valor agregado al producto? Ven, te cuento una experiencia y ya con eso te resuelvo la pregunta. Conocí alguna vez un grupo de personas en Capitanejo Santander
que producían papaya. Estaban en una asociación, pero pues como en toda asociación, pues hay diferentes caminos, diferentes pensamientos, y uno de ellos decía, no, pues la asociación está bien, estamos vendiendo a Bogotá, mandamos a Bucaramanga, pero unos chicos, hijos de los agricultores, dijeron, no, pero queremos exportar. Entonces, naturalmente, pues para exportar necesitan de algunas certificaciones, como las que acabas de mencionar, y eso genera un costo inicial, ¿sí? Entonces, básicamente la pregunta que ellos se resolvieron es, ¿quiero seguir vendiendo mi producto a X precio o lo quiero vender a 5 veces ese precio haciendo una inversión inicial alta? ¿Sí? Que esa inversión inicial alta, si tú no aseguras que vas a hacer lo que tú propones a través de esos registros, a través de esos procedimientos en el tiempo, pueda que no recibas lo que estás pensando. Entonces yo te diría, es una decisión de negocio. O sea, si tú dices, mi negocio es, por ejemplo, vender café y estoy satisfecho vendiéndolo en el municipio con lo que me dan, perfecto. Pero si dices, no, o sea, yo quiero más, prefiero invertir en unas certificaciones, ser muy juicioso con todo el proceso productivo, llevar a cabo mis registros, poder demostrar que todo lo hago bien, estoy seguro que eso te llevará a ganar más dinero. Naturalmente, a obtener un mayor margen de ganancias, pero es importante que tengas en cuenta que como obtienes un mayor margen de ganancias, puede que tus costos fijos, es decir, la mano de obra, tienes que mantener la gente con un mejor sueldo, tienes que pagar seguridad social, también aumenten un poco, ¿sí? Y hay gente que ese tipo de cosas, es tener que mostrarle la cosa a las personas, tener que rendir cuentas, tener que mostrar cómo lo hace, por qué lo hace, dónde lo hace. O sea, entregar todo ese tipo de información, hay personas que le molesta, ¿sí? Hay gente que dice, no, pues yo hago mis cosas como yo quiera, no quiero decirle a nadie cómo lo hago. Entonces, si ese tipo de cosas a ti te molesta, yo te diría, no te metas en eso porque no tienes el genio, ¿sí? Sí, no da para eso. Pero si tú tienes la capacidad de, de recibir críticas, de que tengas que corregir cosas, de mejorar ciertos aspectos de tu proceso productivo, que tú pensabas que lo hacías bien, pero tal vez no lo hagas tan bien, entonces sí lo puedes hacer. Yo creo que es una decisión personal y depende de cómo veas el negocio, pero yo me arriesgaría, o sea, me parece que la vida es de retos y me parece que es algo muy bueno. Ustedes son personas jóvenes y me parece que uno perder por conocer no es perder, entonces me parece que es importante. Hilario, ¿querías decir algo? Sí, profe. De pronto me extiendo un tricitico en lo que quiero redondear como idea y Sí, señor. empezaré por complacerme de saber que la clase se está grabando, porque imagínense que yo vi el potencial tan grande de la pregunta de Kelly, que en realidad la felicito, Kelly, por su manera de ver y entender las cosas. Y aún más me complació la respuesta del profesor. No sé qué opinen mis demás compañeros, porque también lo que yo estoy diciendo parecerá lambonería y no lo es. Mire, si hay algo tedioso, supongamos de esta materia o de cualquier disertación, es que uno se deje meter en el marasmo de devorar palabras y dejar que pase el tiempo sin rumiar, sin entender lo dicho. Yo le recomendaría a mis compañeros y a mí mismo que la grabación de esta clase la volvamos a ver, porque es que esta es una materia altamente subjetiva, pero así como parece subjetiva es tremendamente real. Mire que todo lo que yo estoy diciendo también parece abstracto y no, yo no quiero enredar las cosas. Mire,
Para mí, la puja entre la pregunta de Kelly y la respuesta del profesor es que uno, como productor agropecuario, lo primero que necesita saber es para dónde va. Y lo segundo, cómo va a llegar allá. Ese ejemplo de las papayas me parece formidable como respuesta. Mire, Kelly preguntó por un porcentaje de incidencia entre los registros y los costos con las ganancias del ciclo productivo. Y el profe en ningún momento le dio una respuesta de un porcentaje. Sin embargo, le ponía un ejemplo en donde puede ser del 300% la utilidad, o por lo menos el volumen de ventas, dependiendo del monto de la inversión, la forma de inversión y la tecnología aplicada. Bueno, esto que estoy diciendo es como si yo estuviera pensando en voz alta y sintiéndome contento. Espero haber aportado algo a la clase. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. No, con gusto, gracias. Gracias, Hilario. Y espero haberle respondido la pregunta a Kelly. Eh, es una decisión, y depende de cómo quieres llevar la vida. Probablemente vender en el mercado nacional es menos estresante que exportar. Puedes tener un poquito más de estrés, puedes tener más riesgos, pero la satisfacción es mayor. O sea, decir, mi producto que saco aquí con mis manos, con los de mi familia, con los de mis vecinos, los están consumiendo en Europa, en Japón, es algo que a mí me gustaría sentir esa sensación y creo que me erizaría la piel. Eso sería chévere, sería muy chévere. Y no es difícil, nada en la vida es difícil, solo es proponérselo y uno lo saca. Bueno, sigamos. Naturalmente aquí también tenemos unos factores determinantes para tomar decisiones en inversiones exitosas, que es de pronto lo que estamos hablando ahorita con Kelly y Hilario y todas las personas que nos escuchan. Y es primero, pues naturalmente, en dónde estamos ubicados. ¿A qué mercado le apuntamos? ¿A dónde queremos llegar? Mercado nacional, mercado extranjero, mercado local, municipal, departamental. ¿Qué dimensión tiene nuestro volumen de ventas? ¿Qué dimensión, hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo podemos llegar allá? O sea, la dimensión de todo nuestro negocio, ¿cuál es? Naturalmente hay unas incertidumbres, porque pues, uno nunca está exento de que, por ejemplo, esta guerra que está sucediendo ahorita en Ucrania, hace 6 meses alguien hubiera hecho muy buen contacto en Ucrania, hubiera estado vendiendo, por ejemplo, cacao o estuviera vendiendo azúcar y pasa esto de la guerra, ya no le puedes seguir vendiendo y ahora ¿a quién le vendes el producto que estabas exportando? Siempre hay un factor de riesgo, siempre hay unas incertidumbres que tenemos que intentar prever para poder pues, mitigar ese riesgo. Naturalmente hay un valor, pues no solamente un valor económico, hay un valor social, hay un valor pues, natural, un valor ecológico que tenemos que tener en cuenta para tomar naturalmente las decisiones. Si yo, así como se diría aquí vulgarmente en Colombia, pues para vender papa al mercado nacional, pues nadie le pide una certificación, qué tipo de agroquímico le puso, cuál es el origen del producto, nadie quiere rastrear la información, pero pues si usted quiere vender eso al exterior, sí le van a pedir esa información y eso genera un costo, un valor, que también es redituable con los ingresos naturalmente. Eh, Viene la parte pues de consumidores, que naturalmente pues dependiendo el consumidor define el mercado, o sea, le coloca ciertas barreras al mercado, le coloca ciertos requisitos y dependiendo esos consumidores a satisfacer, pues nosotros vamos a poder definir si entramos a ese mercado o no entramos al mercado. Un ejemplo, no es lo mismo vender una papaya para Estados Unidos que una papaya para el Japón o para Europa.
los requisitos son diferentes, que los mercados son diferentes, las personas tienen diferentes hábitos. Naturalmente, entonces, en esa investigación de mercado que debemos hacer, debemos tener en cuenta las costumbres, la nutrición, la salud, las variedades, el tamaño de las familias, porque entonces, si en Estados Unidos las familias son de 4 o 5 habitantes, de 4 o 5 personas, por ejemplo, las papayas pueden ser más grandes, pero si en Japón las personas son, y las familias son de una sola persona o dos por máximo, entonces toca hacer la papaya una variedad mucho más pequeña, que la persona la pueda llevar a su casa y no se le vaya a dañar. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder llevar el mercado, para llevar nuestros productos al mercado. Aquí, bueno, aquí hacemos una particularidad. Vamos a ser un poco más específicos en cuanto a las dimensiones, pero nos vamos a detener mucho porque se nos está acabando el tiempo. Lo que hablamos hace un momento, las dimensiones no solamente las dimensiones de capital, sino también pues las dimensiones de la propiedad, sino también el monto de inversión, incluir el pago, la adquisición del predio, etcétera, etcétera, etcétera. Es tener todo dimensionado en términos económicos, dimensionado en términos de áreas, dimensionado en términos productivos, es esa capacidad de poder colocarle número a las cosas. Hay muchos productores que no pueden valorar cuánto vale su empresa, cuánto vale su finca, cuánto vale su producción, porque no dimensionan las cosas. Y es ahí importante donde los registros son valiosos, un registro contable, un registro financiero, que llevemos registro de si vamos a comprar una despulpadora de café y eso se vuelve contablemente propiedad, planta y equipo, pues guardemos la factura, llevemos una contabilización de eso, porque eso es un activo de la empresa y eso genera valor. Entonces, es importante guardar todos esos elementos, tener en consideración todo ese tipo de dimensiones para poder valorar las cosas. Hablaba de las incertidumbres, entonces lo que les hablaba hace un rato, vulnerabilidades del clima, riesgos sistemáticos de la cadena productiva, legalidad de la tierra, condicionamientos de la tierra, vaivenes del mercado, presión del costo de la mano de obra, cambio de las políticas públicas, beneficios actuales, efectos de tipo de cambio, productos sustitutos, competidores agresivos, todas estas y hay muchas más incertidumbres que en algún momento nos vemos abocados cuando arrancamos con un agronegocio. Lo importante es que si las tenemos en cuenta, si podemos intentar reducir al máximo los riesgos por la presentación de estas incertidumbres, pues vamos a ir ganando. Por ejemplo, esta que es cada vez más importante, presión del costo de la mano de obra. Si nosotros al principio a nuestros trabajadores les pagamos salarios por debajo de lo legal, las personas se comienzan a dar cuenta que recibimos ingresos, que recibimos excedentes de caja, y así como se dicen, ven al dueño de la finca que estrena cada 6 meses camioneta nueva y a ellos nunca les sube el sueldo, pues algunas de estas personas pensarán, pues no, hagámosle una huelga, hagámosle sindicato, porque es el colmo que él sí gane dinero y nosotros sigamos con los mismos ingresos. Entonces, en la medida en que nosotros seamos justos con el medio ambiente, seamos justos con las personas que laboran para nosotros, seamos justos a las personas que le vendemos el producto, las cosas van a ir de un mejor modo. Y este tipo de incertidumbres cada vez van a ser menores. Valor, pues naturalmente siempre está la pregunta, ¿estamos comprando barato o caro? ¿Qué aspecto valora el que está vendiendo? ¿Cuál es el upside de esta inversión? Pues, ¿cuál es el valor agregado de esta inversión? ¿Cuáles son los ratios financieros o los ratios o los indicadores financieros de la inversión? Es decir, en cuánto tiempo vamos a recuperar el dinero, cuál es la capacidad de endeudamiento, cuál es la capacidad de liquidez del negocio. O sea, tener todo este tipo de información no es fácil al principio, no es fácil arrancar con todo este tipo de información, llevar esta información del negocio, pero si nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, es más sencillo.
Hay veces que naturalmente pues tenemos vacíos, no todos tenemos la capacidad de apuntar a un negocio con una visión clara, sino que a veces, como me ha pasado a mí, como que vamos por la vida dando tumbos, pero a medida en que uno va ganando experiencia, pues puede tener una visión más firme y va adquiriendo la capacidad de tener más presente este tipo de cosas. Este tipo de información es muy importante para valorar pues, si realmente el negocio es financieramente viable o no. Y pues una lista de cortos desafíos, pues tenemos recursos naturales, naturalmente el agua, lo que les hablaba de la mano de obra, por escasez o porque puede resultar muy costosa o porque la mano de obra no está calificada. RCC, innovación y tecnología, logística, que no conseguimos forma de transportar nuestros alimentos de forma segura, el acceso a nuevos mercados, el acceso a la información, el cambio climático, que a veces estamos afectados por cosas externas a nuestro proceso productivo y que lastimosamente no podemos hacer nada para controlar el clima, a menos que sembremos, por ejemplo, en invernaderos, pero pues eso requiere una inversión mayor. Los precios del mercado, como les comentaba, muchos de los precios ya se manejan en bolsa, sobre todo cuando exportamos, y si las bolsas caen por efecto de la guerra o por efecto de la OPA, de Gilinski comprando a Bancolombia, etcétera, 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 pues eso nos afecta y nos afecta de una forma en que nosotros no lo podemos en determinado momento medir, pero pues si lo podemos proveer y podemos tener un colchón financiero, pues sería factible. Y naturalmente el tema de la sostenibilidad ambiental. Siempre me han preguntado que cuáles productos se pueden exportar, que cuál es más fácil exportar, que cuál no. La verdad yo digo que uno puede exportar cualquier cosa, o sea, en el mundo los mercados están ávidos de productos nuevos, de productos novedosos, de productos que no hayan visto. Probablemente para nosotros es muy común ver una papaya, ver un banano, ver infinidad de frutas, un mango, pero de pronto en otros países encontrarse en un supermercado una papaya en invierno o otros tipos de productos que no son de temporada en un supermercado, pues la gente eh, les causa alegría y los compran, los adquieren. Entonces yo siempre he dicho que por más que Colombia sea un país exportador de café, si usted quiere también exportar café y le quiere colocar su sello personal, le quiere hacer las cosas de manera diferentes, usted también tiene posibilidades de ingresar en ese mercado de exportar café y va a tener una posibilidad, o sea, no porque este sea el producto que más se ha exportado en Colombia, que es el café, usted no va a tener una oportunidad, sí, sí la va a tener si hace alguna cosa diferente, si le coloca su toque personal y decide afrontar el reto de la mejor forma. Bueno, quiero que nos tomemos 5 minutos de descanso mientras voy a preparar un video que quiero que veamos, que me parece muy pertinente para la clase de hoy, y volvemos. Por favor, si quieren chicos no se desconecten, a las 7:35 volvemos y terminamos redondeando esta parte de agronegocios y todo lo que envuelve un agronegocio de manera general. Esta es una visión muy general. Vamos un poquito rápido, pero espero que les esté sirviendo. Muchas gracias.
Listo, chicos. Gracias por esos 5 minuticos de descanso. ¿Alguien me confirma si está viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí, señor, está bien. Listo. Vamos a ver 2 videos que a mí me gustan, que los encontré hace poco, que me parecen chéveres, que así como dirían, me parece que son inspiradores. O sea, que uno dice, ahí se puede, o sea, todo lo que uno quiere en la vida se puede. El primero es de una organización que hace estudios económicos pues, a nivel mundial y hace un estudio económico para Colombia. Entonces, vamos a ver. Listo. Es un video cortico, pero creo que no sé si se dieron cuenta, pero nos hablaba de aspectos que tiene Colombia por mejorar y muchos de esos aspectos están relacionados con el agro, con las exportaciones, con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y entonces es donde uno se da cuenta de que si las personas que están afuera de Colombia hacen un estudio y ven todas esas posibilidades, nosotros que estamos aquí en nuestro país tenemos que ser mucho más positivos y tenemos que darnos cuenta de que sí se pueden hacer las cosas. Aquí hay otro video, espero que también les guste. Ahí lo están viendo, ¿sí? Sí, señor. La oportunidad de Colombia de estar en Expo Dubai es poderle mostrar a Emiratos Árabes y al mundo entero, todas y cada una de sus regiones, la riqueza de sus paisajes, de sus montañas, de sus ríos y de sus mares. Y es que para Colombia, Expo Dubai es la punta de lanza de una estrategia a largo plazo que busca abrir nuevos mercados en el norte de África, sur de Asia y por supuesto en Medio Oriente. Amo de este pabellón la autenticidad de la propuesta, lo innovadora, abierto desde el punto de vista arquitectónico y que presenta un país a través de sus regiones. El arte es el punto focal de este pabellón a través de la presencia del maestro Botero. Es una diversidad de temas, de mensajes que permitirán impactar al público de esta exposición universal. El mensaje que quiere dejar el pabellón de Colombia es que Colombia es el país más acogedor del mundo. Es un país que tiene un potencial inmenso de inversión, de turismo y de producción agroalimenticia. Es un país que quiere recibir a todos y cada uno de los visitantes de Expo Dubai. Los esperamos. Listo. Este era el segundo video que quería que vieran, porque me parece importante que nos demos cuenta que las personas cuando intentan vender algo, lo intentan hacer no solamente como vender el producto, sino también es vender la experiencia. Es decir, cuando usted se toma una taza de café colombiano, no solamente se está tomando el mejor café del mundo, sino que dicho café está hecho con las manos de un campesino que trabaja de la mejor forma para satisfacer sus necesidades. O sea, venden una experiencia a un comprador y vender esa experiencia a un comprador internacional le permite que pague más por ese producto.
Es como cuando uno va a comprar su primer carro y lo primero que le dicen es súbase y pruébelo, vamos y da una vuelta. Lo que intenta el vendedor es que usted viva esa experiencia de manejar ese vehículo que es nuevo, que huele ese olor nuevo, delicioso, para que usted se enamore del producto y lo lleve. Así sea un poco más caro que comprar un auto usado, pero usted decida arriesgarse a comprar ese tipo de productos. Entonces, me parece que son videos que los pueden llegar a llevar a soñar con que los agronegocios son y serán muy rentables y se hacen de manera muy juiciosa, y que siempre y cuando pensemos en darle un valor agregado a lo que hacemos, en diferenciarnos de la competencia, de nuestro vecino, sin ser envidiosos, sin limitar la parte de la asociatividad, sin trabajar sin pensar en individualismo, sino trabajar en equipo, nos puede llevar a ser algo muy, muy redituable en el tiempo. Eso les quería mostrar, que me parece que es algo muy, muy importante. Finalmente, para terminar con esta presentación, les quería mostrar pues que naturalmente desde el gobierno nacional pues también hay buenos esfuerzos para intentar hacer las cosas de un mejor modo, ¿sí? O sea, no todo es malo, que también a veces es malo pensar que todo lo que hace el gobierno es malo, corrupto, no, también hay personas dentro del Estado que lo intentan hacer mejor. Y dentro de eso, pues, está esta información que me parece importante, y es que entidades como ProColombia, que intenta fortalecer la parte de la exportación de los mercados, hacer todo este tema de Export Uruguay, llevar a exportadores a ferias internacionales, ayudándole con el pago de algunos de sus gastos, ayudan o promueven a mejorar las actividades productivas del país. Estas personas de ProColombia hacen inteligencia de mercado, le ayudan a la gente a posicionar sus productos, a mejorar la parte de etiqueta, de empaque, de dar un valor agregado, a mejorar la parte de presentación, les dan consejos para la parte de redes sociales y tienen información de eso en su página. Y si uno toma esa información, pues créame que es una ayuda, es una muestra del camino. Naturalmente, pues también está la parte del financiamiento, está toda una parte de infraestructura de apoyo con el Ministerio de Comercio Exterior. Naturalmente, pues esto que estamos haciendo acá es educación, es desarrollo hacia el campo, es el desarrollo del capital humano, pues para que ustedes repliquen esto a través de procesos productivos y más personas estén interesadas en estudiar este tipo de carreras universitarias con el objetivo de adquirir conocimiento y poder desarrollar sus unidades productivas, sus fincas y desarrollar sus familias. Eso también es muy importante. Naturalmente todo el tema de la agenda de la ciencia y tecnología. Colombia pues es un país que por sus recursos pues no puede destinar mucho de su presupuesto nacional a la parte de ciencia y tecnología, pero pues día a día cada vez más las universidades, Colciencias, Profuturo intentan crear programas para desarrollar eh, ciencia y tecnología a partir no solamente del campus, sino también de la industria, de los servicios que sirvan para el desarrollo del país. Naturalmente, pues cuando ustedes cuando su educación está basada en un proyecto productivo, en el desarrollo de un proyecto productivo en torno a unas materias específicas, eso también es ciencia, eso también es tecnología, porque los lleva a ustedes a bajar un poco los conocimientos a su realidad, a sus experiencias diarias, y eh, permite que los conocimientos sean un poco más tangibles y no se queden por allá en las nubes, o lo que dijo el profe, o lo que está en los libros, o lo que puedo ver, sino es lo que yo puedo hacer realmente, lo que puedo implementar, lo que veo en las clases, en mi actividad diaria. Pues aquí se habla de una visión común,
naturalmente pues todo el mundo queremos que haya una mayor productividad, una mayor competitividad, que haya mayor rentabilidad, que en la obtención de esa productividad, competitividad y rentabilidad sea a través de una sostenibilidad del medio ambiente, ¿sí? Y naturalmente todos estos 4 elementos generarán en la sociedad pues, un desarrollo humano, mayor equidad y bienestar, que es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que cuando se genera desarrollo social, pues, genera bienestar a la sociedad y ese bienestar pues es lo que finalmente busca el ser humano. Naturalmente, lo que siempre les intento enfocar sin deteriorar el ecosistema o la naturaleza, que finalmente pues es una combinación de tierra, agua, flora y fauna, que finalmente es lo que les vamos a dejar a las personas hacia el futuro, a nuestros hijos, y, y lo que va a quedar de nuestro país, que sí es reconocido por tener una de las mayor abundancia de flora, fauna, en agua, en especies animales, vegetales, orquídeas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente no nos sirve de mucho, porque no salimos de ahí, o sea, no proyectamos eso, no lo vendemos, no atraemos lo suficiente para eso. Tenemos que ir al paso hacia adelante, sí, lo sabemos que tenemos 2 mares, que tenemos todos los pisos térmicos, que tenemos muchas posibilidades, pero tenemos que explotarlo y explotarlo de una manera amigable con el medio ambiente. Finalmente, pues, esta frase, la agricultura del siglo XXI, en un entorno de inseguridad alimentaria, cambio climático con deterioro de recursos naturales, inseguridad y pobreza, ofrece retos para los emprendedores. Naturalmente, los mayores emprendedores son los que han surgido de resolver los problemas más grandes de la humanidad, de resolver problemas como el abastecimiento energético, de resolver problemas de construcciones de vías, de resolver problemas comunes de los hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, desde nuestras unidades productivas, podemos resolver uno de los problemas que es la seguridad alimentaria, del que se habla mucho en estos días. Entonces, creo que existen las posibilidades abiertas para resolver esos problemas y lo ideal es que para el final del semestre ustedes se hayan atrevido a soñar con exportar su producto. Cuando tuvimos la primera clase, muchos de ustedes pues, no han pensado en exportar, no han visto esa posibilidad, no lo han contemplado, pero yo quiero que durante el proceso de las clases, durante los talleres, vayamos desarrollando actividades que les permitan a ustedes darse cuenta de que sí es posible, de que es una posibilidad y que de pronto se animen posteriormente a desarrollarla. Pero para eso pues, es importante su compromiso y las ganas. Entonces, la invitación para finalizar la clase el día de hoy es a soñar de pronto con que me pongo a buscar mañana en el celular o algo así. Si mi proyecto es, por ejemplo, el concentrado para animales a base de los desechos del cacao. ¿Qué tal si ese producto no lo vendo para cerdos en Colombia, sino le puedo buscar una aplicación para venderlos en cerdos en España? O si no es para cerdos, ¿qué tal si ese producto lo pruebo en gatos o lo pruebo en perros e intento exportarlo a los Estados Unidos? ¿Sí? Intentar de pronto soñar un poco qué valor agregado le puedo dar a mi producto. Si mi proyecto es mango, Tommy, ¿qué valor agregado le puedo dar para exportarlo y que los mercados se abran? Y con esas ideas que de pronto van a comenzar a salir en su cabeza, vamos a comenzar a trabajar en las próximas clases para soñar y que veamos el proceso de cómo se puede exportar y que ustedes tengan los conocimientos necesarios para decir
Sí, creo que sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer, me quiero arriesgar, no me quiero arriesgar. Kelly, dime por favor. Profe, yo quiero preguntarle en relación a las actividades que contemplan cada una de las temáticas, los porcentajes evaluativos. Pues es que, digamos que en general, todas las materias llegamos unos porcentajes del proyecto, tareas, ¿sí? Entonces me gustaría que por favor pues nos compartiera esa información. Pues bueno, la verdad a mí el tema evaluatorio no, pues creo que no es lo más importante. Creo que si ustedes están acá y han decidido estudiar y eso, pues tienen el compromiso personal de hacerlo, creo que nadie lo obliga a uno a estudiar. Entonces, para mí la nota, pues es básicamente no es tan relevante. Si quieres unos porcentajes, se me ocurre de pronto que el trabajo durante el semestre sea el 70% y las actividades de final de semestre o la actividad de presentación, incluido la retroalimentación, que la última clase sea el 30%. Nadie está exento que esa última clase no pueda ir o que le pase algo, que se le olvide algo en la presentación y eso no significa que no haya trabajado durante el semestre. Entonces, pues creo que la nota, como les digo, no es tan relevante. Lo importante es que ustedes aprendan, que ustedes puedan interiorizar conocimientos, que ustedes puedan sacar el mayor provecho a las materias, no solamente a esta, sino que puedan integrar de pronto los conocimientos entre unas y otras para que les salga mejor su proyecto. Y de la nota, pues no, creo que no, no se preocupen que lo importante es aprender. Entonces, si Profe, les parece, pero sin dime, dime. embargo, me gustaría conocer las temáticas en sí. Como vamos a empezar, pues en la parte contable sería muy interesante poder eh, mejorar el presupuesto, ¿sí? Algo Dale. que Lo que, involucre nuestros Ujú. proyectos y que sea algo real. Sí, dale. Esta materia, el énfasis o bueno, el alcance de la materia no está tanto como a la parte financiera, ¿sí? Como para decirte, vamos a mirar como los costos fijos, costos variables, eh, rendimientos financieros, inversiones, etcétera. No, la idea de la materia es que ustedes se puedan tener una idea muy bien estructurada de cómo pueden exportar un producto, cómo pueden ingresar en el mercado de las exportaciones. Por tal motivo, la parte económica, como de números y eso, no vamos a entrar en detalle de eso porque no es el alcance de la materia, pero sí es que ustedes puedan tener el proceso o los pasos o pueden conocer cada una de las etapas que tienen que surtir para llegar a exportar, siempre y cuando sueñen con exportar el producto, ¿sí? Si hay alguna persona que me dice, no, pues profe, mi producto yo no lo quiero exportar, pues bueno, entonces diré, intente aplicar lo que le he explicado para que lo pueda vender en Colombia con un mejor precio. Y entonces, enfóquese en eso, ¿sí? Pero la idea es esa, Kelly. Y en cuanto a las actividades, eh, pues me tengo que ceñir a algunas actividades que me indica la universidad, en cuanto a algunas actividades de ensayos y eso, de acuerdo con los otros profesores que están dictando esta misma asignatura en las otras sedes de la universidad, como es en Barbosa y Málaga, por ejemplo, pero de manera alterna vamos a ir adelantando el proceso de exportación de acuerdo con cada uno de esos proyectos y de acuerdo pues con la iniciativa que cada uno tenga. No sé si con eso te resolví la pregunta. Sí, sí, señor, muchas gracias. No, con gusto, con gusto. Em, si ustedes se sienten más tranquilos con que yo les mande las actividades del semestre ya por adelantadas, pues se las envío para la próxima clase, no sé, o se las voy diciendo paulatinamente, cómo se siente mejor. Profe, usted es el profesor, usted lleve el barco, como usted vea que sea lo más conveniente.
Pues la verdad a mí me gusta, creo que las cosas es mejor paulatinas, porque para qué me preocupa con lo que tengo que hacer en 3 meses si ni siquiera he hecho lo que tengo que hacer el próximo mes. Entonces creo que es mejor paulatinamente y con eso vamos viendo la evolución. Pero es mi opinión personal. ¿Listo? Bueno, chicos, un gusto saludarlos. Muchas gracias. Sé que hicieron un esfuerzo enorme por conectarse. Profe, Señor, profe, qué pena que le interrumpí. Profe, con sí. usted de pronto vamos a tener alguna práctica. La verdad, chicos, estoy buscando una práctica en una empresa que exporte productos, que nos cuenten cómo comenzaron, cómo les ha ido, que nos puedan hablar de pronto de dinero, que nos digan, vendíamos a tanto, ahora vendemos a tanto, que nos den como ánimo. Ese tipo de prácticas me encantaría y le estoy buscando. Y me parecería que sería supremamente enriquecedora para todos. Sí, Ese tipo de prácticas las estoy buscando y espero poderla conseguir para el beneficio de todos, para que sea algo interesante, como, profe, sí, sí, es eso, que muy interesante. nos cuenten Profe, cómo era antes y cómo era ahora. Sí, profe, eh, mi ex suegra trabajaba con una gente que exporta limón. Ellos tienen las oficinas en el anillo vial, ahí más abajo de los cementerios. Ella, pues yo todavía me hablo muy bien con ella. Yo tal vez podría pedir el contacto de los señores y pasárselo a su merced para ver si podemos hacer la práctica allá. súper, claro, súper. Sí, claro, si alguno de los compañeros, pues yo sé que el compañero usted ya está exportando limón también, limón Tahití. De hecho, le escribí que si nos podía pronto colaborar o si alguno de ustedes, como dice Nicolás, tiene algún contacto que me pueda suministrar y yo me comunico con ellos, súper. La idea es esa, chicos, que podamos ver una práctica de una empresa o de una persona natural que nos cuente su experiencia, nos diga y nos dé ánimo para hacer las cosas. Es eso. Listo, chicos. Gracias por conectarse, muy amables y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe, a usted que Ah, tenga profe, buena está noche. muy bien.